Bueno, para esto nosotros vamos a hacer otro ejemplo. Voy a colocar por acá continuación. Supongamos que yo le hago una propuesta de un ejercicio donde dice calcular la integral entre 1 y el número e del logaritmo natural de x dividido entre x diferencial de x. Es decir, en otras palabras, yo quiero saber cuánto vale esta integral que estoy encerrando yo aquí. Yo coloco solución y vamos a utilizar el método que vimos ayer, que fue el método de sustitución. ¿Ok? Voy a colocar aquí el método de sustitución. En ese método de sustitución, yo observo aquí la cantidad integrando. Y me doy cuenta de que si yo llamo u igual al logaritmo de x, es decir, lo que yo tengo aquí, ese va a ser mi u, y yo lo derivo, al derivar u me queda la derivada del logaritmo, que es 1 partido en x por el diferencial de x. Y si nosotros vemos aquí x diferencial de x y aquí x diferencial de x, se está duplicando. ¿Qué indica esto? Que yo puedo hacer el cambio del logaritmo de x por u y del diferencial de x sobre x por du. Pero los límites de integración tienen que cambiar. Quiere decir que si yo tengo que x vale 1, que es este valor, y yo tengo que x es igual a e, y es este valor, yo tengo que encontrar los nuevos valores en la nueva variable que es u. Quiere decir que u va a ser igual al logaritmo de 1, pero el logaritmo natural de 1 es 0. Y aquí yo tengo que calcular mi nuevo u, donde yo le voy a aplicar el logaritmo al número e, y eso me da 1. Tanto este valor como este valor ustedes lo pueden verificar en la calculadora, en WX Máxima, en GeoGebra o en cualquier otro programa que ustedes quieran utilizar. Ya teniendo entonces claro que donde está x igual a 1, ahora voy a escribir 0, y donde está x igual a e, ahora voy a escribir 1, volvemos a plantear la integral. Quiere decir que la integral entre 1 y el número e del logaritmo natural de x sobre x diferencial de x, yo lo puedo cambiar, escribir que es igual. Donde está 1, voy a escribir ahora que es 0, porque es lo que tengo aquí. Y donde está e, ahora voy a escribir 1. Ya sabemos que el logaritmo de x va a ser mi u, y que el diferencial de x sobre x para nosotros, diferencial de x sobre x es el de u. Si nosotros observamos ahora esta integral, le aplicamos la regla de la potencia. Quiere decir que esto es u partido en 2, y todo esto lo tengo que evaluar entre u igual a 0, que es esto, y u igual a 1, que es este límite que está aquí. Haciendo la sustitución respectiva, yo saco 1 sobre 2 factor común y digo 1 al cuadrado porque estoy evaluando aquí, menos 0 al cuadrado porque estoy evaluando aquí, y aquí coloco entre paréntesis. Quiere decir que finalmente esto me da como resultado 1 sobre 2. Por supuesto de que esto que está aquí tiene una interpretación geométrica. Y esa interpretación geométrica nosotros la podemos constatar con GeoGebra.
Déjenme borrar esto que era de una clase que me quedó anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en esta parte? Voy a hacer la integral de una función. Recuerden que la función que yo tengo es la cantidad integrando, esta. O yo puedo escribir la integral de una vez. Yo puedo decir aquí, voy a integrar a una función donde la función arriba, en esa parte de arriba, vale el logaritmo natural. Quito esto donde dice función, escribo la variable x y todo esto va a quedar dividido entre x. El extremo inferior es el que me está dando el problema, que es 1. Y el extremo superior es el número e, que yo lo tengo aquí. Si nosotros visualizamos, el resultado es 0,5, que es un medio. Y si nosotros vemos la gráfica aquí, aquí podemos visualizar claramente, vamos a cambiar la perspectiva. Vamos a hacerlo más bien así, no. Aquí. Aquí podemos ver claramente que el área de esta figura me está dando esto. En otras palabras, vamos a ver. Bueno, lo que me está dando aquí es la función en todo caso. Y el valor que me está resultando geométricamente es 0,5. Yo vengo y lo voy a recortar para que nosotros tengamos la interpretación geométrica y la vamos a poner por aquí. Ahora, si yo quiero verificar algebraicamente, lo podemos hacer aquí en nuestro amigo GeoGebra. Me voy a análisis, le digo integrar, donde está el recuadro en azul, voy a escribir el logaritmo. Pero recuerden que en Wx máxima el logaritmo natural se escribe como LOG, un logaritmo vulgar, entre paréntesis entre x. Y todo esto partido en x. Logaritmo de x dividido por x va a ser una integral definida donde el límite inferior es 1 y el límite superior, el que está aquí, es un especial que es el número e. Le digo aceptar y si ustedes ven el resultado es un medio. Yo voy a escribir aquí algebraicamente la forma de la integral para que ustedes vayan constatando la escritura de esa integral. Le doy control enter y aquí está. Integral entre 1 y e del logaritmo de x sobre x diferencial de x. ¿Y qué me da? Un medio. Voy a recortar esto como, vamos a decirlo así, como la verificación de lo que nosotros estamos haciendo y lo vamos a poner acá. Yo vuelvo a insistir, jóvenes, que ustedes en una prueba pueden utilizar esto, pero yo les voy a evaluar este procedimiento. Entonces, en las pruebas, en los talleres, los procedimientos van de la mano con la respuesta. Ya teniendo eso claro, yo voy a darles una propiedad que es importantísima, que se llama la propiedad de simetría. Esa propiedad de simetría dice lo siguiente. ¿Ok? Vamos a suponer que yo tengo una función f de x y que esta función f de x es continua en un intervalo que comienza en un número genérico a negativo y termina en un número a positivo. ¿Ok? Entonces, primera parte de esta simetría o esto que está acá. Si la función f de x es una función par, y ustedes dicen, profesor, ¿y qué es una función par? La función par es aquella que cuando yo lo evalúo en un número negativo, el resultado es la misma función en el número positivo. Esto que está aquí significa que es una función par.
par. Entonces, yo puedo concluir que la integral entre menos a y a de la función f de x diferencial de x es igual a 2 veces la integral entre 0 y a de la función f de x diferencial de x. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo tenga una función par que cumpla con esto, la integral se puede sustituir por esto. Ahora, las funciones no necesariamente tienen que ser par. También pueden ser impar o pueden ser ni par ni impar. Ni par ni impar. Ninguno de los dos. Entonces, si yo tengo una función f de x y esa función f de x es una función impar, ¿cómo son las funciones impares? Aquellas que cuando yo las evalúo en un número negativo me dan menos la función del número positivo. Esto que tengo yo aquí es lo que representa una función impar. Y esto me va a llevar a mí a concluir que cada vez que yo tenga la integral entre menos a y a de la función f de x diferencial de x, el resultado de esto siempre me va a dar 0. ¿Ok? Entonces, las impares, cuando los extremos son simétricos, me da 0. Las pares, cuando los elementos son simétricos, los puedo cambiar por el doble de la mitad del intervalo. No olvidemos esto, impar. Los ejercicios de esta parte de las funciones que nosotros vamos a trabajar por el método de sustitución, ustedes lo van a conseguir, los ejercicios, en la página 413 del libro de Stewart. Ese es el libro que desde un principio nosotros hemos estado trabajando. El capítulo que corresponde a esto es el capítulo 5.5. ¿Y cuántos ejercicios quiero yo que ustedes realicen de esta parte? Por lo menos que me hagan los ejercicios desde el número 1 hasta el número 79. Es decir, tienen 79 ejercicios donde ustedes pueden practicar el método de sustitución. ¿Está claro lo que hemos propuesto? Recuerden que yo siempre necesito que ustedes participen de alguna forma. Mano arriba, pueden decir que sí, pueden decir que no, pero yo quiero que ustedes participen. ¿Está claro? Jóvenes. Sofía, Marixa, María, está bien. Muchas gracias por responder. El resto queda a conciencia de ustedes responder o no. Entonces, ahí tienen ustedes una serie de ejercicios con los cuales van a trabajar. ¿Que hay más ejercicios? Sí, hay muchos ejercicios ahí. Ustedes los pueden ir buscando como problemas adicionales, pero nosotros nos vamos a concentrar por ahora en esa metodología. ¿Ok? Vamos a volver entonces a nuestra pizarra, en la pizarra donde usualmente nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Ahora, ya después de nosotros de haber visto el método de sustitución, nosotros vamos a ver otros métodos de integración. Por supuesto que hay algunas aplicaciones, pero si nosotros vemos el programa, en el programa nosotros tenemos que ver primero todos los métodos de integración posibles para poder resolver este estilo de ejercicios.
¿Ok? Entonces, déjenme ver la manera para entrar a la metodología de los nuevos ejercicios en función de los métodos nuevos que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, denme un minuto. Ya vamos a buscar aquí. No se me vayan a perder lo que estoy es buscando en mi material porque está un poco disperso. ¿Ok? Entonces vamos a ver el día de hoy como continuación. Voy a pasar una pequeña rayita aquí y voy a pasar otra pequeña rayita aquí. Y vamos a ver lo que nosotros vamos a considerar por la integración por partes. ¿Ok? Fíjense que en todo caso yo me estoy asignando al programa que yo tengo en esta expresión. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y cómo es esto de la integración por parte? Esta integración por parte tiene una fórmula, tiene una deducción, pero yo voy a escribir la fórmula. La integral de la función f de x multiplicada por una función g' de x diferencial de x, siempre la vamos a escribir de la siguiente forma. La función f de x por la función g de x menos la integral de la función g de x y todo esto por f' de x, diferencial de x. Esto que está acá es como la fórmula con la cual nosotros vamos a trabajar. Ahora, esta fórmula que está acá tiene una fórmula equivalente, que algunos textos la llaman la prueba de la vaca, no sé cómo es el nombre que le dicen. Pero lo que vamos a decir es lo siguiente. Si yo a u lo voy a llamar la función f de x y yo a b la voy a llamar a la función g de x, quiere decir que cuando yo derive aquí de u, al derivar de u, aquí me queda f' de x diferencial de x. Y cuando yo derive de aquí, me queda aquí que esto es g' diferencial de x. Observen acá que este g' diferencial de x es el que está aquí. Y que este f que tengo yo aquí es el que está aquí. Y que a su vez el f' diferencial de x es el que está aquí. Y que el g de x que está aquí es el que está aquí. Entonces vamos a hacer todos estos cambios acá para conseguir una fórmula como más usual. Esa fórmula lo que dice es que la integral de u por el diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por du. Y esto que yo tengo acá es la forma equivalente de lo que yo tengo aquí. Por supuesto de que esto se visualiza de una manera más clara utilizando ejemplos. Supongamos que yo les propongo un ejemplo y dice encontrar o calcular o evaluar la expresión integral de x por el seno de x diferencial de x. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera yo lo voy a resolver? Voy a escribir solución. Entonces vamos a hacer lo mismo que se hizo aquí.
Entonces, si yo lo veo de esa forma, yo voy a llamar aquí a U, lo voy a llamar X, a este que está aquí. Quiere decir que si yo derivo U, la derivada de U es igual al derivar X, me queda 1, que es el diferencial de X. A lo que me queda aquí, que es todo esto que está aquí, yo lo voy a llamar dB, que es el seno de X diferencial de X. Si yo integro dB, eso me da B. Y si yo integro el seno de X, eso me da menos el coseno de X. Es como si yo les dijera, si yo derivo esto, obtengo esto. Y si yo tengo esto y lo derivo, encuentro esto. Ya teniendo todo eso claro, puedo decir que la integral de X por el seno de X diferencial de X va a ser igual. ¿Qué dice la fórmula? U por B. ¿Quién es U? X. ¿Y quién es B? Coseno de X. Entonces digo menos el coseno de X. Recuerden, este es U y este es B. Este es U y este es B. Ahora viene menos la integral. ¿De quién? De B por du. Entonces uno dice acá, ¿y quién es B? Ah, B vale el coseno de X. Escribo entre paréntesis menos el coseno de X. ¿Por quién? Por du. Pero du, si ustedes lo ven aquí, vale de X. Y escribo acá diferencial de X. Si yo continúo aquí abajo, al quitar los paréntesis y multiplicar, menos por más es menos me queda menos X coseno de X. Y menos por menos me queda más la integral del coseno de X diferencial de X. Si yo continúo adelante, quiere decir que finalmente la integral de X por el seno de X por el diferencial de X es menos X coseno de X, y cuando yo voy a integrar a la función coseno, esta integral que está acá me da el seno de X más la constante de integración. Y esta es la respuesta. ¿Ok? Recuerden que esta integral es este resultado. Si yo quiero verificar esto, yo me puedo ir a máxima y le puedo decir aquí, yo quiero en análisis integrar a la expresión que es X, que está multiplicando, a la función seno, que en Wx máxima se escribe sin, entre paréntesis X, que es el ángulo, la variable X, aquí no marco nada y yo le digo aceptar. Si ustedes ven, la respuesta es seno de X menos X coseno de X. Y eso es lo que yo tengo acá. Seno de X más X menos X coseno de X. ¿Qué es lo único que me faltaría a mí aquí? Copiarle la constante. Voy a verificar, le escribo esto, me voy hasta el final, copio, quito el punto y coma, sumo la constante, le digo control enter. Y aquí tengo el resultado que yo voy a utilizar para verificar si me da lo mismo. Y si ustedes pueden constatar, aquí lo vamos a marcar en color amarillo. Este C es mi C. Este seno es este seno. Y este menos X coseno es X coseno. Es decir, que esta respuesta es válida. Vamos a hacer otro ejemplo para entrar en calor con respecto a la integración
por parte. Supongamos que a mí me dicen evaluar y me dan la integral del logaritmo de x diferencial de x. Algunos de ustedes dirían, profesor, ¿y por qué no buscamos en la parte de donde están las tablas? Bueno, déjenme buscar las tablas por aquí. Ya no me acuerdo dónde están, pero las vamos a buscar. Aquí las tenemos. Las voy a ampliar un poco. Y resulta que vamos a buscar la integral del logaritmo de x. Vamos a buscar la integral del logaritmo de x. Por alguna parte debe estar. Si no está, tenemos que hacerla. Por aquí no está. Seguimos buscando. Seguimos buscando. Seguimos buscando. No la he encontrado todavía. Aquí está. Logaritmo de u. Es como si fuera el logaritmo de x diferencial de x. La fórmula número 100. La voy a copiar y la vamos a poner aquí. Esta es la fórmula que nosotros vamos a aplicar. ¿Ok? Donde aquí se puede ver claramente que el x que está aquí va a ser el u y el diferencial de u va a ser el diferencial de x. ¿Ok? Pero nosotros lo vamos a hacer por integración por partes. Yo voy a decir aquí solución. Si yo les coloco esto y les digo calcular esta integral y yo no les digo nada, ustedes pueden usar las tablas. Pero si yo les digo calcular usando el método de integración por partes, ustedes lo tienen que hacer por partes. Entonces, fíjense, vamos a llamar u igual al logaritmo de x, este que está aquí. Quiere decir que si yo derivo u, la derivada del logaritmo es 1 partido en x diferencial de x. ¿Quién será db? Si u es el logaritmo de x, diferencial de x va a ser para nosotros el db. Quiere decir que si yo integro, me queda entonces que b es igual a x. Entonces puedo decir que la integral del logaritmo de x diferencial de x va a ser igual. Según la fórmula que yo tengo acá, es u por b menos la integral de b por du. Entonces digo yo, u, que es este, por b, que es este, menos la integral de b, que es este, por du, que es 1 sobre x diferencial de x. Así me queda que esto es la integral del logaritmo de x diferencial de x. Este x lo voy a escribir adelante y digo x logaritmo de x. Menos, aquí yo puedo simplificar y lo que me queda es el diferencial de x. Y la integral del diferencial de x es x más la constante de integración. Y esta es la respuesta. Si nosotros observamos esto con lo que tenemos aquí, fíjense, u logaritmo de u menos u más c. X logaritmo de x menos x más c. Y esa es la respuesta. Si nosotros queremos verificarlo, algunos de ustedes dirán, ¿profesor, lo puedo hacer en GeoGebra? Claro que sí. Pero aquí no me da la forma algebraica, sino que me hace un cálculo.
Yo digo, voy a calcular la integral de la función que vale el logaritmo de la variable x, en la variable x. Y aquí está el resultado. Por supuesto, aquí está la constante de integración. La constante de integración lo que me ayuda a mí es a bajar y a subir la gráfica. Pero esto no me importa mucho. Por ahora. Quiere decir que aquí tengo el resultado que coincide con el resultado que yo tengo aquí. Lo que pasa es que aquí la constante, GeoGebra la toma como un número en específico. Y esa es la forma para poder hallar estilos de esta integral. Vamos a adentrarnos un poco más en los ejemplos. Vamos a suponer que ahora a mí me dicen calcular la integral de x al cuadrado por e elevado a la x diferencial de x. ¿Ok? Y esta va a ser mi incógnita. Si ustedes meten esto en máxima o en GeoGebra, la respuesta le da, pero nosotros lo vamos a hacer todo a mano. Entonces yo voy a escribir por acá solución y procedemos a resolver. Entonces digo yo voy a llamar a u igual aquí a x al cuadrado, es decir, a este. Quiere decir que cuando yo derivo u, la derivada de u es 2x diferencial de x. ¿Quién será db? db es lo que me queda aquí, este es db. Y este es u. Así que db es e a la x diferencial de x. Si yo integro ambos lados, la integral de db es b. Y la integral de e a la x diferencial de x es e a la x. Entonces ya puedo plantear de que la integral de x al cuadrado e a la x diferencial de x es igual. Recuerden que la fórmula dice u por b, es decir, x al cuadrado por e a la x, lo que está aquí y lo que está aquí, menos la integral de b, que es e a la x, por du, que es 2x diferencial de x. Así que me queda que la integral de x cuadrado e a la x diferencial de x es igual. Esto lo puedo dejar así. Digo x cuadrado por e a la x. Y en esta parte que está aquí, voy a este 2 a sacarlo afuera y digo 2 integral de e a la x por x diferencial de x. Pero aquí, en esta parte, volvemos a aplicar integración por partes. Entonces, ahora, nuevamente, u va a ser para nosotros x, que es este. Quiere decir que du es de x. ¿Quién será db? Lo que me queda. ¿Y qué fue lo que me quedó? E a la x, que es este, diferencial de x, que es este. ¿Por qué? Porque este que está acá, yo lo llamé u. Quiere decir que si yo integro b, me queda b. Y si yo integro e a la x diferencial de x, me queda e a la x. Entonces, la integral de x al cuadrado e a la x diferencial de x va a ser igual. Aquí nos dio esto. X al cuadrado e a la x. Menos 2 veces, que es el 2 que está aquí. Entonces yo abro aquí un corchete y digo u por b. Pero aquí u vale x.
y b vale e a la x, es decir, x por e a la x, menos la integral de b, que es e a la x, por du, y du es de x. Y cierro mi corchete. Esto indica que la integral de x cuadrado e a la x, diferencial de x es x al cuadrado e a la x, menos 2 por x y a la x, 2 por x y a la x. Menos por menos me da más. Y la integral de e a la x es e a la x, multiplicado por 2. Por supuesto que a todo esto yo le tengo que sumar una constante de integración. Y ustedes dirán, ¿y hasta dónde llega la respuesta? Bueno, uno pudiera factorizar aquí e a la x, pero no vale la pena. Lo dejamos hasta aquí y esta es la respuesta. Vamos a verificar si esto que tengo aquí es el mismo resultado que me arroja Wx máxima. Me voy a análisis, voy a integrar y voy a escribir la función. La función que yo tengo es x elevado al cuadrado. Perdón, me equivoqué. Elevado al cuadrado. Y todo esto lo voy a multiplicar por porcentaje e, que es como lo acepta el programa de máxima. Pero e está elevado a la x. La variable es x y yo le digo aceptar. Si ustedes ven, aquí la expresión me lo factorizó. Yo le puedo decir a él que en vez de factorizar me lo expanda. Y aquí me da la expansión. Ahora, si yo quiero ver cómo queda la integral, yo vengo y copio hasta el final. Y aquí donde está el punto y coma lo quito. Y donde está el punto y coma le sumo la constante y le digo control enter. Y aquí voy a quitar esto y aquí le vuelvo a decir expandir. Y aquí me da la misma expresión que yo tengo aquí. La voy a copiar para que ustedes puedan constatar que es el mismo resultado. Entonces vamos a verificar en amarillo a ver si es lo mismo. X cuadrado e a la x, x cuadrado e a la x. 2x a la x, 2x a la x. 2e a la x, 2e a la x. La constante, la constante. Entonces, tienen una herramienta bastante poderosa para poder hacer ejemplos de este estilo. Vamos a hacer ahora ejemplos de integración por partes cuando la integral es definida. ¿Ok? Entonces voy a colocar por acá integración por partes cuando la integral es definida. Y subrayamos todo lo que tenemos acá. Entonces, ¿cómo se hace el planteamiento? Si yo tengo la integral entre a y b, eso quiere decir definido, de la función f de x por g' de x diferencial de x, eso va a ser lo mismo que la función f de x por la función g de x, evaluada entre x igual a a y x igual a b, menos la integral entre a y b de la función g de x por la función f' de x diferencial de x.
Y esto que está acá representa la fórmula de integración por parte cuando la integral es de tipo definida. ¿Ok? Hay que evaluar. Ya no aparece constante de integración. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se hace. Supongamos que yo les digo a ustedes calcular o evaluar la integral entre 0 y 1 de la función arco tangente de la variable x diferencial de. Yo escribo solución y procedemos a resolver. Entonces observen. Esto que está aquí va a ser mi u. Y esto que está aquí va a ser mi db. Entonces digo, u es igual al arco tangente de x. Quiere decir que du es igual a 1 partido entre 1 más x al cuadrado diferencial de x. Esto lo podemos verificar ahora. db es de x. Quiere decir que b es x. Si yo derivo el arco tangente me da esto. Para verificarlo, yo puedo decir, quiero derivar a la función a tan, que significa arco tangente de x. Y le digo aceptar. Y si ustedes ven, me da 1 sobre x cuadrado más 1. Es decir, que lo voy a copiar por acá para que ustedes también tengan el referencial cuando vayan a calcular alguna derivada que se les haya olvidado. Esta derivada que tengo yo aquí, ¿cierto? Esta es la que aparece aquí. Entonces, la integral entre 0 y 1 del arco tangente de x diferencial de x va a ser igual. Entonces dice la fórmula u por b, u, arco tangente de x, por b, que es x, fíjense, u, que vale esto, por b, que vale esto, menos, perdón, recuerden que esto hay que evaluarlo entre x igual a 0 y x igual a 1, porque lo dice la fórmula, miren, menos la integral de, recuerden que la fórmula es b por du. ¿Quién es b? En todo caso aquí, x. ¿Y quién es du? 1 sobre 1 más x cuadrado. Voy a escribir aquí 1 sobre x cuadrado diferencial de x entre 0 y 1. Así me queda que esta integral va a ser igual al arco tangente de 1 multiplicado por 1 menos, utilizando el teorema fundamental del cálculo, la parte 2, el arco tangente de 0 multiplicado por 0. Ahora, me queda acá menos la integral entre 0 y 1 de x sobre 1 más x al cuadrado diferencial de x. Y resulta que esta integral que está aquí hay que resolverla aparte. Y la voy a hacer por aquí. Entonces, la integral entre 0 y 1 de x, 1 más x al cuadrado diferencial de x, la hacemos por sustitución simple. Vamos a llamar u igual a 1 más x al cuadrado, es decir, lo que está abajo. Quiere decir que el diferencial de u va a ser, la derivada de 1 es 0,
y la derivada de x cuadrado es 2x diferencial de x. Quiere decir que el diferencial de u partido en 2 es x diferencial de x. Este x diferencial de x es el que está aquí. Y este 1 más x cuadrado es el que está aquí. ¿Qué indica esto? Tomando otra hoja en mi pizarra, que finalmente la integral entre 0 y 1 de x sobre 1 más x al cuadrado diferencial de x es igual a la integral x diferencial de x es du sobre 2. Saco el 1 sobre 2 diferencial de u sobre 1 más x cuadrado que vale u. Ah, pero me faltan los límites de integración. Fíjense de que la fórmula es u igual a 1 más x al cuadrado. ¿Cuánto vale el x que está abajo? 0. Y si yo sustituyo este 0 aquí, u es igual a 1. Entonces aquí va 1, porque es mi nueva variable. ¿Cuánto vale el otro x que está aquí? 1. Y si x igual 1 y yo lo sustituyo aquí, quiere decir que u vale 2. Aquí va 2. Entonces puedo decir que la integral entre 0 y 1 de x sobre 1 más x cuadrado diferencial de x es igual 1 sobre 2. ¿Cuánto vale la integral del diferencial de u sobre 2? Vamos a buscarla en las tablas. Esa es una de las primeras. Y resulta que ustedes con la experiencia lo van a conseguir, que es esta. Quiere decir que aquí yo recorto esto, la fórmula número 3, y me la llevo y la pongo aquí. Quiere decir que esta fórmula que está aquí es la fórmula que nosotros vamos a aplicar aquí. Así que esto me queda que es un medio del logaritmo de u, o en valor absoluto si ustedes prefieren, todo esto evaluado entre u igual a 0 y u igual a 1. Finalmente me queda que la integral entre 0 y 1 de x sobre 1 más x al cuadrado diferencial de x es igual a un medio logaritmo de 1 menos, perdón, 1 y 2. Aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué. Aquí es 1 y aquí es 2. Aquí es 1 y aquí es 2. Esos fueron los valores que me dieron aquí. Los voy a marcar. 2 y 1. 1 y 2. Entonces aquí sería, aquí tendríamos que borrar. Aquí sería 2 y aquí sería el logaritmo de 1. ¿Cuánto vale el logaritmo de 1? 0. Es decir, que a la final lo que me queda aquí es 1 sobre 2 logaritmo de 2. Y este es el resultado de lo que debe ir aquí. Entonces vamos a escribir todo. Entonces digo yo, finalmente, la integral entre 0 y 1 del arco tangente de x, diferencial de x es igual. Voy a escribirlo todo. Arco tangente de 1 por 1. Entonces aquí voy a escribir arco tangente de 1. Por 1 me da arco tangente. 0. Por el arco tangente de 0, esto es 0. Ni lo voy a escribir. Menos. Entonces aquí escribo menos. Esta integral. Pero esta integral hicimos un cambio y llegamos a que vale esto que está aquí. Entonces aquí va 1 sobre 2, logaritmo de 2. Igual, ¿cuánto vale el arco tangente de 1?
Si no lo recuerdan, ustedes van aquí y dicen A de arco, T-A-N de tangente y escriben entre paréntesis 1. Se ponen afuera, le dicen control enter y eso es pi cuarto. Entonces acá el resultado les da que el arco tangente este que está aquí les da como resultado pi cuarto. Y el resultado de esto que está aquí le queda que es el logaritmo partido en 2 de 2. Y esta es la respuesta. El que quiera calcular el arcotangente de 1 también lo puede hacer por aquí. Uno viene y dice, voy a calcular el arcotangente de 1. Le da 45 grados. 45 grados, su equivalente es precisamente pi cuarto. Para que no les quepa la menor duda, yo lo voy a recortar y me lo llevo para acá, para que también tengan el referencial. Este, que es 45 o pi cuarto, o este, que está escrito en forma de pi cuarto. Y fíjense que son los mismos valores, porque esto está en grados y esto está en el sistema radial. Y este resultado son los mismos. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y cuál es el número que debo colocar yo aquí? En el sistema radial, no en el sistema grados. Porque en el sistema radial, pi es un número real, es un número trascendente. Y esta sería la respuesta correcta. Si nosotros queremos verificar esto como una gráfica, vamos a tomar aquí, vamos a borrar algunas cosas. Y vamos a ver qué interpretación gráfica tiene esto. Voy a integrar una función y esa función para nosotros era el arco tangente, es decir, el arco tangente de X. El extremo inferior original era 0 y el extremo superior era 1. Y si ustedes ven, aquí me está dando el resultado. Miren, 0,44. Ahora ustedes dirán, profesor, si yo tengo pi cuarto y le resto el logaritmo de 2 sobre 2, eso me da como resultado 0,44. Claro que sí, porque yo tengo pi, lo divido entre 4 y a todo esto yo le voy a restar el logaritmo de 2, pero ese logaritmo de 2 yo lo voy a partir entre 2 y si ustedes ven el resultado aquí, me da el 0,44 que está acá. Entonces aquí tienen el resultado de lo que me da la integral, que es este 0,44, y también tenemos la gráfica de la función, que representa geométricamente un área. ¿Ok? Y esos valores son equivalentes. Indudablemente que si yo lo voy a calcular aquí, también me debe dar el mismo resultado. ¿Ok? Pero no nos vamos a parar mucho tiempo en esta parte. Los ejercicios de esta parte ustedes los van a ubicar en la página 468.
del libro de Stewart, del capítulo 7.1. ¿Y cuántos ejercicios van a hacer ustedes allí? Por lo menos desde el 1 hasta el 57. Entonces ahí tienen otro grupo de ejercicios para poder trabajar. Vamos con las integrales de tipo trigonométricas. ¿Ok? Este no es un método, pero lo necesitamos para resolver los problemas que nosotros vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, les voy a explicar cómo vamos a hacer nosotros esto. Vamos a suponer que a mí me dan un ejemplo. Lo voy a hacer al revés. Primero el ejemplo y después la teoría. Y les digo, yo quiero calcular la integral del seno a la 5 de x multiplicado por el coseno al cuadrado de x diferencial de x. Indudablemente que si yo escribo esto aquí, yo lo puedo resolver. Yo me voy a análisis, le digo integrar, y donde voy a integrar yo escribo. Primero, abro un paréntesis y digo sin de x. Y me pongo afuera y lo elevo a las 5. Luego todo eso yo lo voy a multiplicar y vuelvo a abrir otro paréntesis y digo el coseno entre paréntesis de x, perdón, de x, y yo afuera me pongo y lo elevo a la 2. Y le digo aceptar. Si ustedes ven acá, me está dando un resultado medio extraño. Vamos a verificar si eso es cierto. Le pongo el apóstrofe, copio hasta el fin, donde estoy en el fin coloco igual, le digo control, le tengo que sumar la constante, pero no importa. Y aquí está, la integral del coseno al cuadrado por el seno a la 5. Recuerden que aquí Wx máxima le escribe la potencia al ángulo, pero en realidad este 5 es del seno y este 2 es del coseno. Yo no sé si esto se puede expandir. Vamos a ver. Sí, perfecto. Nos quedó bien perfecto. Entonces lo que voy a hacer aquí es que yo le voy a sumar a esto la constante y le digo control enter. Y aquí tengo el resultado. Y lo voy a copiar. Voy a copiar todo esto para que ustedes tengan todo. Y lo vamos a poner aquí. Es decir, que cuando nosotros vamos a resolver esto, nos tiene que dar esto que está acá. Lo que está en amarillito, esto que está aquí. ¿Ok? Bueno, vamos a resolver. Colocamos solución. Entonces uno dice, ¿por dónde comenzamos a hacer esto, profesor? Bueno, resulta que si nosotros vemos la cantidad que vamos a integrar, esta que está acá, yo la voy a escribir. Seno a las 5x por el coseno al cuadrado x. Pero aquí este número es un número impar y con este es que ustedes se van a guiar. Y ustedes van a escribir, yo puedo escribir esto como seno a la 4x por el seno de x por el coseno al cuadrado de x. Lo demás no lo tocan. Este término que está aquí, ustedes dicen, lo voy a escribir como
el seno al cuadrado de x elevado al cuadrado, que multiplica el seno de x y que multiplica el coseno de x. Este es este es este, y este es este que está aquí. Pero, si nosotros vemos esto, este término que está aquí lo puedo escribir como 1 menos el coseno al cuadrado de x al cuadrado, que multiplica el seno de x y el coseno de x. ¿Qué fue lo que apliqué yo aquí, de aquí para acá? La identidad fundamental. Entonces, aquí es donde yo voy a hacer un cambio y voy a llamar u igual al coseno de x. Quiere decir que cuando yo derive u, la derivada de u es menos el seno de x diferencial de x. ¿Ok? Entonces voy a escribir mi integral. ¿Cuál integral? La original, la que me están pidiendo aquí. Entonces yo digo, la integral del seno a la 5 de x por el coseno cuadrado diferencial de x es igual. Cuando yo separo aquí, todo esto me queda la integral de 1 menos el coseno cuadrado al cuadrado por el seno de x multiplicado por el coseno de x diferencial de x. Este diferencial es este que está acá. Y todos estos cambios fueron los cambios que yo hice aquí. Ahora, si yo llamo u coseno, observen que cuando yo derivo me queda menos seno diferencial de x. Aquí se ve el seno de x diferencial de x. Entonces yo puedo cambiar y decir aquí, disculpen el color, integral de 1 menos coseno, que es u al cuadrado elevado al cuadrado, por seno diferencial de x, pero aquí tengo coseno, pero el coseno es u, pongo u, y el seno de x diferencial de x, que es el que yo tengo acá, es menos de u. ¿Por qué? Porque el menos se lo escribo al de u. Así que yo puedo escribir el menos este aquí afuera y me queda 1 menos u al cuadrado por u diferencial de u. Aquí yo hallo el desarrollo de este producto notable y me queda menos cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Y todo esto multiplicado por u diferencial de u. Cuando yo multiplico, me queda u por 1 es u. U por 2u me queda 2u a la 3. U por u a la 4, u a la 5. Y todo esto de u. Vamos a ver si no nos faltó nada. Me faltó el cuadrado aquí. Este cuadrado, aquí un cuadrado, aquí un cuadrado. Entonces aquí me faltó un cuadrado, un cuadrado. Aquí me faltó un cuadrado, un cuadrado. Entonces aquí me faltó un cuadrado y 2 por 2 aquí va a ser 4. Menos mal que me di cuenta. Y aquí va a ser 6. ¿Por qué? 2 y 4 es 6. 2 y 2 es 4. Y u cuadrado por 1 es u cuadrado. Voy a tomar otra hoja. Entonces me va a quedar que esto es igual. Menos que está afuera. Voy a integrar u al cuadrado. Y eso es u elevado a la 3 sobre 3. Menos 2. U elevado a la 5 sobre 5. Más u elevado a la 7 sobre 7. Y por supuesto,
más la constante de integración. Pero aquí debemos devolver el cambio. Y ustedes dicen, ¿y qué cambio utilizó, profesor? Vamos a buscarlo. Este fue el cambio. U igual coseno de X. Entonces digo yo aquí, el cambio fue U igual coseno de X. Es decir que aquí, aquí y aquí tengo que colocar coseno de X. Así que la integral me va a quedar menos coseno de X sobre 3, pero este elevado a la 3, menos 2 por el coseno a la 5 de X sobre 5, más coseno a la 7 sobre 7. Y todo esto más la constante de integración. Por supuesto que si yo quito los corchetes, me va a quedar que esto es igual. Vamos a ordenarlo y me queda menos por más menos, me queda coseno al cubo de X sobre 3. Menos por menos me queda más 2 sobre 5 coseno a la 5 sobre X. Y menos por más es menos coseno a la 7 de X sobre 7. Más la constante de integración. Y esta debe ser la respuesta que a nosotros nos dio por aquí, por la parte de arriba. Nosotros podemos ver que aquí me dio esto. Vamos a buscarlo un momentito aquí. Y solo voy a copiar la última respuesta que yo tengo acá. Y lo vamos a poner aquí. Y si nosotros podemos verificar, lo vamos a hacer en amarillo. Menos coseno a la 7 sobre 7 está aquí. Más 2 sobre 5 X a la 5 está aquí. Y menos coseno a la 3 sobre 3 está aquí. Recuerden que GeoGebra, máxima, le escribe el cuadrado al ángulo y no a la función. Es decir, que nos dio perfectamente igual.